toda la iglesia y a los hermanos que nos visitan de otras partes y de otras ciudades, a la familia de mi hermano Miguelito, que Dios lo bendiga, a mi querida Geraldine, también está por ahí, qué gusto. Ahí también está la vecina mía, Dios la bendiga. Y a mi ñaña, que también visita de la ciudad de Quito. Y a todos los que hoy el Señor en su gracia nos ha congregado aquí. Y por favor me acompañan en el libro de Marcos, capítulo 13, perdón. Vamos a ver del versículo 21 en adelante. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales, prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de su extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotarán las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tomemos asiento. Bueno, continuando en el estudio del Evangelio de Marcos, llegamos a esta parte donde puede causar alguna confusión. Nosotros tenemos una posición teológica que concuerda con la Escritura, y somos los cristianos en esta iglesia, o la confesión de fe de nuestra iglesia. Entre los puntos está que somos premilenialistas. Nosotros creemos en un rapto premilenial y también en un rapto pretribulacional. Nosotros creemos que antes del juicio de Dios, porque los 7 años de la gran tribulación es juicio de Dios, es donde Dios va a derramar las 7 copas de su ira, entonces es juicio de Dios. Y el apóstol Pedro en 1 Pedro 5 dice que nosotros no estamos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Y cuando habla en el contexto, habla de salvación no de nuestras almas, que ya están seguras en Cristo, sino de la salvación del día de la ira de Jehová. Nosotros habíamos visto versículos tanto en Zacarías, en Ezequiel capítulo 37, Zacarías capítulo 12, donde habla claramente del día de la ira de Jehová, que es el día de Jehová. Entonces, el día de Jehová en el Antiguo Testamento usted va a leer, no es un día de regocijo, como muchos piensan, sino es un día donde realmente las naciones y todos los que habiten aquí en la tierra temblarán, porque como hemos visto con la palabra de Dios, prácticamente Dios entregará temporalmente el poder total a Satanás a través del anticristo. ¿Sí? Eso es, Dios así lo decide. Él es soberano, ¿cierto? Y Él decide, no sé, 7 años para juicio de un mundo caído, ¿sí? Entregar totalmente el poder al hijo de Satanás, al anticristo. Y ahí, conforme dice Apocalipsis, habla del sello de la bestia, ¿no es cierto? Que es una señal sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Nadie. Entonces solamente los que tengan la señal. Y por supuesto está en un mundo en el cual se prioriza, incluso se pone como virtud que la gente tenga salud, plata y fama. Va a ser muy fácil para la gente de ese tiempo sin Cristo que acepten la señal de la bestia. ¿Por qué? Porque el anticristo les va a dar lo que ellos tanto han anhelado: tener salud, tener bienestar y tener dinero. Entonces va a ser muy fácil que el anticristo los convenza. Va a ser muy fácil que el anticristo convenza a Israel, porque Israel, cuando Jesús vino, no lo aceptaron. Al Mesías verdadero no lo aceptaron. Mi Jesús profetizó, dijo: a mí que vengo no en mi nombre, sino en el nombre de mi Padre, no me aceptan. Vendrá otro en su nombre y a ese aceptaréis. O sea, el Señor ya profetizó cuando el anticristo iba a ser aceptado por la nación de Israel. Entonces, en esos 7 años donde el Señor derrama toda su ira sobre un mundo impenitente,
Y lógicamente Dios tiene determinado un tiempo para el anticristo, para el falso profeta, tiene un tiempo, y la Biblia dice que al final de la gran tribulación un remanente de Israel será salvo, ¿no es cierto? Ese remanente de Israel salvo pasará al milenio, pero antes de que ese remanente pase al milenio, el anticristo y el falso profeta serán enviados al lago que arde con fuego y azufre, ¿sí? Es decir, y las naciones que persiguieron a Israel serán juzgadas. Viene un juicio sobre las naciones. Eso está en Mateo 24 y 25. No me voy a meter tanto en eso porque es demasiado amplio. Pero lo que quiero llegar en esta mañana, si el Señor me da la gracia, es este versículo, donde el 20 dice: si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó en aquellos días. Yo quisiera que me acompañen un momento al libro de Zacarías, capítulo 12, perdón. Voy a sacar mis notas, como es escatológico, entonces tenemos que... Zacarías, capítulo 12, ¿no es cierto? Y vamos a leer el versículo 10. Si llegaron alguien a Zacarías, espere el resto, tenga paciencia. Y dice la palabra de Dios, Zacarías 12:10, dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre un unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre el primogénito. Imagínense, esta profecía no puede haberse cumplido aún, porque recuerden, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz, la mayoría de israelitas lo rechazaron totalmente como el Mesías. Fue un grupo en el que Dios determinó poner su espíritu, que aceptó a Cristo como el Mesías, el Redentor y el Salvador de Israel, comenzando por sus 11 apóstoles, después Matías, y después en el tiempo de Pentecostés, cuando Dios derramó su Espíritu Santo sobre 120 en el aposento alto, ¿se acuerdan? Y después cuando el Señor, a través de la predicación de Pedro, salvó a 3,000. Y cuando la gente empezó a juzgarlos y dijo que estos están borrachos, ebrios, ¿se acuerdan? Pedro dijo: ellos no están ebrios. Lo que pasa es que el Espíritu Santo los ha llenado y ellos están hablando en diferentes lenguas con la finalidad de que predicar las maravillas de Dios. ¿Y cuál es la maravilla de Dios? El Evangelio, ¿cierto? El Evangelio es la maravilla de Dios. Entonces, cuando la Biblia habla en Zacarías 12:10, dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Esta profecía no pudo haberse cumplido en el tiempo de Pedro. No pudo haberse cumplido, porque miren, más abajo dice: y harán llanto sobre él como llanto sobre un unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre... ¿Por qué va a haber una aflicción en el remanente de Israel previa al milenio? ¿Por qué? Porque ese remanente que va a ser rescatado en ese tiempo, van a reconocer que por años y años Israel rechazó totalmente al Mesías. Ahora es muy pocos son los judíos que son cristianos. O sea, pertenecen a la nación de Israel, ¿sí? Pero por la gracia de Dios en Cristo son salvos y forman parte de la iglesia. Y ahí es lo que Pablo dice: ya no hay ni judío, ni griego, no hay escita, no hay libre, no hay esclavo, no hay nada. Todos somos uno en Cristo. No hay hombre o mujer. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que no importa la nación, no tiene nada que ver la nación ahora. La iglesia está formada por gente de diferentes naciones, y no es más importante un cristiano que viene de la nación judía que un cristiano que nació en África y el Señor lo salvó, ¿sí? Forman parte de la misma iglesia, ¿sí? Porque existe cierto sector de la iglesia que a Israel le da una desmedida preeminencia. Y recuerden, Israel como María son instrumentos de Dios, ¿para qué? Para la venida del Mesías, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero igualmente hay otro sector, en cambio, que sataniza a Israel.
Los cristianos, conforme a la palabra de Dios, tenemos una posición correcta con respecto a Israel. Ahorita Israel como nación está temporalmente desechada de Dios. Eso sabemos. La Biblia dice claramente. Pero también sabemos que basado en la fidelidad de Dios a esta nación, un día un remanente será nuevamente injertado al olivo. ¿A quién? A Cristo. Por la gracia de Dios, en Cristo será salvo ese remanente. Entonces es a ese remanente en que Zacarías habla claramente. Es un remanente que llorará, se lamentará por haber rechazado por miles de años a Jesucristo, pero que hoy al mirarlo lo aceptan como lo que es. Aquel que tiene la primera y gran esencia del mismo Dios en condición de hombre, y quien es el único y por el medio del único que podemos ser salvos. Ese remanente de Israel reconocerá a Jesucristo como el Señor y Rey. Por eso el versículo 11 dice claramente en Zacarías 12: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo. ¿Sí? Habla de un tiempo. Megiddo es el valle en el cual se va a disputar una de las más grandes batallas de todos los tiempos, que es la batalla de Armagedón. Está escrito en la Biblia, en Apocalipsis. Ahí se va a enfrentar los ejércitos de nuestro Dios con los ejércitos del anticristo. Y por supuesto ya sabemos quién va a prevalecer, ¿no es cierto? Así que no es necesario hacer apuestas. Sabemos que nuestro Dios es Dios inconmovible, ¿verdad? Él está sentado en su trono, nadie lo puede mover. Su cetro es cetro de justicia, su verdad es una verdad para siempre. Y hermano, y el hecho que Dios en su soberanía decida por sus juicios entregar temporalmente el gobierno a la bestia, no significa que Dios pierda su reino universal y eterno, no implica. Dios ha entregado por 6,000 años, que yo sepa, el planeta a los hombres, ¿sí o no? Ha entregado. Y dentro de los reinados de la misma nación de Israel, hubieron reinados justos, ¿verdad? ¿Sí o no? David, Asa, ¿verdad? En cierta medida Salomón, ¿sí? Josafat. Pero la mayoría de reinos de Israel fueron impíos, ¿verdad? Fueron reyes impíos, reyes que nunca conocieron a Jehová, reyes que seguro estarán ardiendo en el infierno a su tiempo. Mucho más en las naciones del mundo, donde no gobierna Cristo, ¿verdad? Entonces, pero eso no significa el hecho de que Dios haya determinado en su soberanía entregar temporalmente los reinos a los hombres y en esos 7 años al anticristo, hermano, no significa que nuestro Dios no siga reinando. Él reina. Y es ese reino y ese poder de su reino y la gracia de Dios en Cristo que nos libra de esos 7 años. ¿A quién? A la iglesia. La iglesia, antes de que el anticristo empiece a reinar, la iglesia será levantada, conforme a la promesa en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 17, 1 de Corintios 15. ¿Sí? Entonces, en este gran llanto que dice en Jerusalén, será a causa de qué? De que por 2000 años Israel como nación rechazó a Jesucristo. Pero en ese tiempo, ese remanente escogido por Dios, porque aquí claramente dice en el libro de Marcos, y ese tiempo será cortado a causa de los escogidos que Dios escogió. No dice de los escogidos que se escogieron. Él escoge, Él decide escoger. Y la tierra lamentará cada linaje de por sí, el linaje de la casa de David por sí, sus esposas por sí, el linaje de la casa de Natán por sí, sus esposas por sí, el linaje de la casa de Leví por sí, sus esposas por sí. Habla de Israel, porque pregunta, aquí entre nosotros, ¿quién es levita? ¿Quién es de la casa de Judá? Nadie. No puede referirse a la iglesia, tiene que referirse ¿a quién? A el Israel nacional. Porque mucha gente dice, no, pero Israel rechazó al Señor y ha sido desechado. No, hermano, nosotros defendemos la posición de que un remanente de Israel va a ser salvo previo a la entrada del Señor Jesucristo a reinar en el milenio por una simple razón, hermano.
exaltamos no a Israel, exaltamos la fidelidad de ¿quién? De Dios, hermano. Es como con nosotros, pregunta. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho tonteras dignas de que Dios definitivamente nos rechace? ¿Sí o no? ¿Y por qué aún estamos de pie? ¿Y por qué aún buscamos del Señor? ¿Y por qué aún usted y yo nos arrepentimos? ¿Por qué? ¿Por nuestros méritos? ¿Por qué? Por la fidelidad de Dios, hermano. Dios es fiel. Dios es fiel. Y cuando habla de la fidelidad de Dios, debemos tener en consideración una gran verdad, hermano. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, tenemos que ver la fidelidad de Dios en toda su magnificencia. Dios es fiel con la iglesia, ¿por qué no con Israel? ¿Sí o no? ¿Por qué no con Israel? Hermano, cuando nosotros, de acuerdo al estudio de la palabra de Dios, entendemos esta verdad, exaltamos la fidelidad de Dios, y eso a un creyente le da esperanza, hermano. La Biblia dice que por su misericordia y fidelidad aún no hemos sido consumidos, porque grande es su fidelidad. Entonces volvamos a Marcos capítulo 13 versículo 20. Si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. ¿De quiénes habla? Ahí sería salvo. Del remanente de Israel. ¿Sí? No se refiere a la iglesia, porque la iglesia ya no está. La iglesia en esos tiempos posiblemente está ya celebrando las bodas del Cordero. La iglesia está entrando con el Cordero de Dios, como dice Apocalipsis 19:6, vestida de lino fino, resplandeciente, que es la obra de sus santos, a ser presentada ya delante de Dios como el auspiciador de esa boda, para ser reconocida como la esposa de Cristo, hermano. Eso habla la palabra de Dios. Mas por causa de los escogidos que le escogió, acortó aquellos días. Entonces, miren, los versículos siguientes contextualizan mejor lo que estamos estudiando, lo que estamos hablando. Dicen: entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos. ¿Por qué dice la Biblia eso? Porque sencillamente el anticristo va a ser reconocido como el Mesías. ¿Sí? Va a ser reconocido. Ustedes se dan cuenta últimamente como en muchas empresas de streaming tipo Netflix y todas esas cosas, ¿por qué creen que están saliendo va a salir una serie en enero? Va a salir una serie en enero que se llama El Enviado. Y este tipo, yo vi los cortos, y este tipo se presenta como el que vino a traer paz al mundo, y es un hombre. Yo en unos comentarios escribí y le dije: este no puede ser nunca el Cristo, este seguro va a ser el anticristo. ¿Por qué cree que la gente está anunciando esas cosas? ¿Sabe por qué? Porque, crea o no, la televisión tiene impacto, influencia. Y para aquellos que no tienen una fe firme en la palabra de Dios y en Cristo, este tipo de personajes va a empezar ya a anidar en el corazón de las personas para esperarlo. Va a decir: una persona así necesitamos. Una de las declaraciones de las Naciones Unidas, ¿sí?, y de eso, especialmente de la Comunidad Económica Europea, en el año de el año 2002, un señor dijo: necesitamos, ya acuerdos no necesitamos, tenemos suficientes acuerdos. Palabrería, tenemos suficiente palabrería, necesitamos un hombre con carácter que venga a regir sobre el mundo. Si este hombre viene de Dios o del diablo, bienvenido sea. Lógicamente de Dios no va a ser. ¿De dónde va a ser? Entonces, ¿a quién se refiere ya? Al anticristo. Pues aunque no crea, hay un sector muy grande de poder del mundo que están esperando ya levantar a este hombre. Hay grupos muy poderosos en el mundo, como el grupo de los Rothschild, ¿sí?, Rockefeller, y por debajo de ellos el grupo de Heidelberg, y más abajo el grupo de los Illuminati, que están haciendo todo lo posible para que ya se dé esto. Entonces, hermano, nosotros como iglesia no vamos a estar. Israel va a estar en esos tiempos, y
la ira de Dios tiene dos propósitos. Uno, los 7 años, juzgar al mundo impío. Pero segundo, tiene que ver con poner disciplina definitiva a una nación. ¿Y cuál es esa nación? No es Ecuador, no es Estados Unidos, es Israel. Y a través de la disciplina que ponga, sacar su remanente y salvarlo. Entonces dice el versículo 21, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar. Si fuere posible aún a los escogidos, si fuese, no es posible. Ahora, ¿por qué lo pone? Porque de ley un sector va a dudar. Hoy mismo, un sector de la iglesia sigue más las señales y prodigios que hacen muchos hombres, entre comillas, de Dios, que la palabra misma. Yo veo que es tan fácil engañar a la gente. ¿Por qué? Porque en iglesias donde se predica el evangelio como es, son iglesias por lo general pequeñas. Salvo en Estados Unidos, que por la naturaleza de la nación, que es una nación de casi 300 millones de habitantes, lógicamente, son iglesias más grandes. Pero por lo general son iglesias pequeñas. Las iglesias más peligrosas, tanto en Honduras como en Estados Unidos, son las iglesias de Guillermo Maldonado, Cas Luna, Dante Gebel, todo eso. Son iglesias peligrosísimas. ¿Por qué? Porque el evangelio que ahí se predica no es el evangelio de Jesucristo, es el evangelio de Satanás. Y le voy a decir por qué. Porque cuando Satanás se le presentó a Jesús, le dijo, si tú, yo te daré fortuna, fama y veneración. Jesús le dijo, escrito está. Y bien dice Paul Washer en una de sus conferencias, dice, lo que Jesús rechazó, hoy muchos hombres que dicen ser de Dios lo han aceptado. Y lo triste es que lo predican. Y lo más triste es que un montón de gente acepta esas predicaciones y le siguen. Porque no es el evangelio de Cristo. Y claro, dice, no, pero pastor, hacen milagros. Pero pastor, la gente se sana. Pero pastor, sí, la Biblia dice aquí, claramente. El Señor Jesucristo ya profetizó. Habrán falsos cristos, falsos profetas, darán señales, prodigios, para engañar, si fuese posible, a los escogidos. O sea, hermano, a mí no me impresiona que haya señales y prodigios, no me impresiona. A mí me impresiona cuando hay palabra de Dios. Porque lo que un cristiano que ama a Dios debe amar la palabra de Dios. Así ella muchas veces nos recrimine, nos exhorte y nos llame la atención. Pero debemos amar la palabra de Dios. Porque, hermano, ¿cómo nos santificamos? ¿Con una charlita motivacional? Diciendo que tu mejor vida va a ser ahora, diciendo que poniendo como punto central de una iglesia al hombre y no a Cristo. Ese tipo de charlas inyectan, entre comillas, adrenalina por un tiempo, pero la predicación del evangelio que nos lleva a arrepentirnos, que nos lleva a reconocer que le hemos fallado a Dios, que nos lleva a regresar a la comunión con Dios, es la que nos ayuda a santificarnos cada día más. Porque Pedro dijo, y el santo, santifíquese más. Pablo también en Corintios habla de esa forma. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Y más allá en el versículo 24 dice, pero en aquellos días después de aquella tribulación, es decir, ya marca una esencia de aquella tribulación, es decir, en los, puedo decir, no digamos días, porque no sabemos cuánto va a durar esto. Y yo he estudiado la Biblia, he estudiado Daniel, Zacarías, Ezequiel, Apocalipsis, y no dice exactamente, son 3, 4 días. Lo que la Biblia habla de los 7 años de la tribulación lo divide en 2 periodos. Un periodo de 1260 días, los primeros 3 años y medio, y otro periodo de 1260 días, otros 3 años y medio. El primer periodo, la primera mitad de la tribulación, donde viene la falsa paz, donde la gente festeja, donde la gente dice, es verdad, este es el hombre que necesitamos, y le empiezan a seguir. Entonces, como él empieza a solucionar todos los problemas en el mundo, la gente decide hacerse poner la señal para poder comprar y vender. Pero después, cuando es descubierto y el pueblo de Israel se da cuenta, este hombre es expulsado de Israel y este hombre prepara el ejército para la batalla en Armagedón. Entonces, en esos 3 años y medio, desde los 1200, desde el último día de la primera mitad, es decir, el 1260 días, ese día comienza la ira de Dios. El Señor empieza a derramar la copa
las 7 copas de su ira. ¿Sí? Y lógicamente ya hasta mientras los 4 caballos del Apocalipsis ya empiezan a funcionar. Entonces, cuando en ese momento sucede, el Señor dice en el versículo 24, porque son palabras de Jesucristo, dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Acompáñenme por favor al libro de Joel. Libro de Joel, capítulo 2. Yo sé que puede ser un poquito medio, ¿cómo les puedo decir? Áspero. Es un poquito, no es tan fácil de cómo es de digerir, pero vamos viendo la profecía. Joel 2, capítulo 2. Joel viene después del libro de Oseas. Joel capítulo 2. Dice la palabra de Dios: dice, después de esto, ¿a qué se refiere aquí? ¿Sí? El remanente es rescatado, ¿sí?, por la predicación de los 144,000, el número de los contados por Jehová para ser salvos, ¿sí?, el remanente santo, los escogidos que él escogió. Después de que eso, dice, el momento en que el Señor salva, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas. ¿Por qué? Yo le expliqué la anterior predicación acerca de eso. ¿Por qué no podía ser completamente el cumplimiento cuando Pedro predicó en Pentecostés? Le va a dar razones, le di razones, ¿sí? Porque la profecía hay que entenderla toda, no una parte. No podemos coger una partecita y decir, en ese tiempo fue el cumplimiento. Recuerde que el Señor habló del derramamiento del Espíritu Santo como lluvia temprana, ¿se acuerdan? Y tardía, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Le voy a explicar un poco de esto. En Deuteronomio, en Levítico, el Señor da, no estrategias bíblicas, ¿cómo podemos ser? Da órdenes cómo se debe sembrar. Y ellos decían que en el tiempo de la lluvia temprana debían sembrar la semilla. ¿Por qué? Porque caía una lluvia que era más bien como una especie de rocío y la tierra se mojaba, ¿sí? Y la tierra se llenaba de todos los nutrientes necesarios. Entonces cuando sembraban, esa lluvia temprana era ¿para qué? Para la siembra y para el brote, ¿sí? Y empezaba a crecer. Cuando la planta ya estaba grandecita, venía otra lluvia, que era la lluvia tardía. Esta lluvia hacía que florezca, se forme el fruto y madure, ¿sí? Era la lluvia temprana y tardía. Con respecto a eso, Joel habla de eso, Zacarías y Ezequiel habla de eso, y habla de la lluvia temprana y tardía. La lluvia temprana se refiere a cuando, ¿sí?, se dieron las primeras manifestaciones, pero no tanto de la profecía de Joel, sino más bien de la promesa del Espíritu Santo que hizo ¿quién? El Señor Jesucristo a sus apóstoles, ¿se acuerdan? Les dijo, id y esperen la venida del Espíritu Santo. Y ellos fueron a Jerusalén y así lo hicieron. Y un pequeño grupo que quería desviarse a otro lado, los alcanzó en el camino de Emaús, ¿se acuerdan? Les habló de la palabra, les predicó y los regresó nuevamente, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que dice Joel. Después de esto derramaré mi espíritu y sobre toda carne, claramente habla toda, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Si usted se da cuenta, ¿sí?, en el tiempo de Pedro, cuando predica y se convierte en 3,000 y los del aposento alto, ustedes se dan cuenta, no pasó totalmente eso, no pasó. Entonces, si decimos que pasó, estamos queriendo forzar la escritura, porque el mismo Pedro después dice claramente, dice, y esto es no solamente para ustedes, sino es para vuestros hijos, para vuestros descendientes y para todos aquellos que crean. Es decir, no hablaba de ese evento, hablaba de un evento futuro. El mismo Pedro habla de un evento futuro. Entonces miren, dice, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré el Espíritu en aquellos días. Habla de los tiempos finales. Habla del Israel nacional. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra. ¿Se ha cumplido eso? No se cumplió en el tiempo de Pedro, en Pentecostés. Porque mire a qué se refieren los prodigios.
sangre y fuego y columnas de humo. Eso no sucedió. Y eso se refiere a ira. Porque miren, el sol se convertirá en tinieblas. Eso sucedió cuando Pedro predicó y se convirtieron los 3,000. No pasó eso. Y la luna en sangre. ¿Sucedió eso? No sucedió. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces se refiere al día donde Dios derrama completamente su ira, juzga a las naciones, juzga al falso profeta, al anticristo, los manda a lagos de fuego, y ahí sí viene el reino milenial del Señor Jesucristo, porque tiene que cumplirse. El Salmo 2, ¿usted lo ha leído? Cuando dice que Jehová regirá con vara de hierro, con su pastor, eso no se ha cumplido todavía, ¿verdad? ¿Dónde se va a cumplir? En el reino milenial. Si usted lee Isaías, donde dice claramente que el cordero pastará con el león, pregunta, ¿se ha cumplido eso? ¿Eso es posible? ¿Ahorita es posible eso? Es imposible. Ponga un cordero en una jaula con un león y uno de los dos no amanece. Yo creo que el que no amanece es el cordero, no amanece. Pero en esos tiempos, ¿por qué? Porque la Biblia dice, y no habrá nadie que haga daño en mi santo monte. ¿Se refiere a qué? A Jerusalén, principalmente como capital de las naciones. Jerusalén será la capital de todo el mundo, porque eso se va a cumplir. Nuevamente, esto exalta no a Israel como nación, no. Porque es lo mismo que pensar que hubo mérito en Adán y Eva para que el Señor los perdone y los cubra con las pieles, ¿verdad? ¿Y qué mérito había en Adán y Eva? No había. Es como que hubiera habido mérito en David para que el Señor le perdone. Que yo sepa, David no quería arrepentirse. El Señor envió un profeta para que se arrepienta. Lo mismo que hubiera pasado con Abraham. Si no hubiera sido Dios fiel, le hubiera quitado la promesa cuando Abraham descendió a Egipto, ¿se acuerdan? Y sacó allí riquezas malavidas y, ¿qué más? Agar, que fue dolor de cabeza. Entonces miren, cuando yo proclamo esto conforme a la palabra de Dios, hermano, no proclamo ni la fidelidad de Abraham, ni de Adán, ni de David, ni siquiera de Salomón, ni de ninguno de ellos, ni de este hombre, el hombre más fuerte que ha existido, que se llamaba Sansón. Yo proclamo la fidelidad ¿de quién? De Dios, hermano. Porque si usted no ve en Lot, no ve en Sansón la fidelidad de Dios con ellos, hermano, entonces ¿dónde estamos? Porque por la vida de ellos, tanto Lot como Sansón, ¿dónde deberían estar pasando este momento? ¿En el cielo o en el infierno? En el infierno, hermano. Pero sin embargo la Biblia dice que están ¿dónde? En el cielo. ¿Sí? Entonces nosotros exaltamos la fidelidad de Dios, hermano. ¿Y sabe por qué es bueno esto? Exaltar. Porque la fidelidad de Dios para restaurar a Israel es la misma que Dios usó para restaurar a Abraham, a David, a Sansón, a Lot. Y es la misma que nos restaura cuando usted y yo pecamos. ¿Sí o no? Gloria a Dios. ¿Qué sería si no existiera esa fidelidad en nuestras vidas, hermano? Dios es fiel. Él es fiel. Es el único fiel, hermano. Aquí yo, principalmente yo, y todos y cada uno de nosotros, de una u otra forma somos infieles con Dios. Pero Él es fiel. Y eso nos da ánimo para continuar y caminar. Antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Hermano, usted y yo sabemos que, hermano, no es la salvación en ningún monte, ¿sí o no? Nosotros no somos de los que creemos que toca ir a Israel a dejar unos papelitos en el muro de Jerusalén para que Dios escuche. Hay una secta que hace eso. Hermano, ¿y de la gente que no tiene plata y ahora? Es que dicen, se van allá, hermano, déme llevando este papelito y lo ponen en el muro, porque la Biblia dice que allí el Señor escuchará las oraciones, y no entienden todo el contexto a que se refiere. Hermano,
No es aquí, no es allá, no es acá. Jesús a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Juan capítulo 4, ¿qué le dijo? No es ni aquí ni allá, es en mí, en pocas palabras, es en Cristo. Él es el centro de la adoración cristiana. Hermano, no es aquí. Aquí no es el centro de la adoración cristiana. Es Cristo el centro de la adoración cristiana. Es el fundamento de nuestra fe. Él es el camino al Padre. Es el único por el cual Dios nos perdona nuestras iniquidades y pecados. Él es el único por el que Dios nos da fortaleza para seguir caminando. No hay otro nombre dado a los hombres por quien podamos ser salvos. Solo un solo nombre, Jesucristo el Señor. Nadie más, hermano. Entonces, pero en cambio en el versículo 32, y la Biblia no miente, dice: porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual Él habrá llamado. Pues claramente se refiere a ese tiempo donde Dios decide mostrar su compasión y misericordia sobre Israel y sus remanentes. Ahí son los escogidos que Él escogió. Regresamos nuevamente a Marcos capítulo 13. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, hermano. Cuando habla de potencias, la Biblia existe un montón de referencias que se refieren no solamente, hermano, no solamente se refiere a las potencias celestiales como son planetas, estrellas, porque en ese tiempo meteoritos van a caer del cielo, en el tiempo de la tribulación. En la Biblia está eso. ¿Sí? Todas las cadenas montañosas que tienen volcanes van a ser activadas. ¿Sí? Y la Biblia de Pedro dice: y el fuego que está en el centro de la tierra está reservado para el día del juicio. Se van a activar. Pero cuando habla de potencias, no solamente habla de las potencias cósmicas, es decir, estrellas, planetas, qué sé yo. Se refiere también, ¿sí?, a los demonios. Todos los demonios que en esos tiempos, que durante todos los tiempos han atormentado a la humanidad, y un montón de ellos que ha querido dañar a los hijos de Dios, ¿sí?, serán conmovidos. La palabra conmover significa serán sacados de su sitio. ¿Sí? La palabra conmover literalmente es eso. ¿Sí? Un terremoto conmueve. ¿Por qué? Porque saca las cosas de su sitio. En Manta vimos, ¿no es cierto?, lo que sucedió en el año 2016, ¿se acuerdan? Hubo el terremoto en esa zona. ¿Y qué pasó? ¿Los edificios se quedaron en el sitio? Fueron conmovidos, sacados de su sitio. Hoy, de una u otra forma, los demonios tienen autoridad. Pero el día en que el Señor declare ya su juicio sobre ellos, ellos serán sacados de su sitio y serán enviados a prisiones de oscuridad, junto con el anticristo y el falso profeta. Entonces dice el versículo 26: verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Acompáñenme al libro de Hechos, por favor. Y como le dije, yo este libro lo voy a ir desmenuzando poquito a poquito. Este libro es necesario tenerlo bien bonito. Y pudiéramos extendernos más, pero lo importante es que lo entendamos en lo básico. Libro de los Hechos, capítulo 1. El libro de los Hechos es un libro escrito por el mismo autor del Evangelio de Lucas, ¿no? ¿Sí? ¿No es cierto? Sí, el médico, era cronista, era un periodista, pero de los buenos, no de los que hay ahora, porque hay de todos, ¿no? ¿Sí? Este hombre de Dios, él habla de dos eventos fundamentales. Uno, que el Señor Jesucristo fue levantado. Pero el otro evento dice así, y leemos el versículo 9, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Es decir, habla de ¿qué? De la ascensión del Señor Jesucristo. Versículo 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, pues ya se quedaron, hermano, ¿cómo sería de maravilloso eso? Que ellos se quedaron mirando. Es que debió haber sido un evento increíble, ¿no es cierto? Verlo al Hijo de Dios con su magnificencia,
ascendiendo a los cielos, hermano. Sí, yo de Huambra, un muchacho, cuando iba a Quito con unos primos, un tío, no sabíamos ir al aeropuerto. ¿Sabe por qué? Porque a mí me encantaba ver cómo los aviones, no, Quito, no me acuerdo si llegaban aviones en ese tiempo, la verdad, pero allá en Quito, o sea, esos aviones grandotes, nos sabíamos ir con mi tío, y qué hermoso que era verlos cómo cogían y tomaban altura, y hasta que se perdían. Y era para mí digamos provinciano, para mí era maravilloso, hermano. ¿Cómo sería ese evento el día en que el Señor ascendió a los cielos? De glorioso, de hermoso. Cosa que ellos se quedaron mirando arriba. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, ángeles de Dios, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Se refería no al día del rapto, porque el día del rapto, la Biblia dice que solamente Él, la iglesia será levantada a las nubes del cielo para recibir a quién, a Jesús, para estar siempre con Él. Este evento no se refiere al rapto de la iglesia. Este evento correcto se refiere a la segunda venida. A la segunda venida. Entonces volvamos a Marcos. Dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Se refiere a qué escogidos? Al Israel, al remanente de Israel. A ellos se refiere. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta, si nosotros le entendemos esto como el día del rapto, habría una incongruencia. Porque dice que envía a sus ángeles, y en el rapto no dice que enviará ángeles. En el rapto dice que él mismo, con voz de mando, con voz de trompeta, ¿sí o no?, descenderá del cielo. Y los muertos de Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado seremos levantados a las nubes del cielo para recibir al Señor y estar para siempre con Él. Pregunta: habría incongruencia, porque aquí en cambio dice que envía a los ángeles para recogerlos a los escogidos. ¿A qué se refiere? Al remanente de Israel, que Él trae de todas las naciones y de Israel y lo lleva al monte de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué al monte de Dios? Porque ahí se va a inaugurar ¿qué? En Jerusalén. ¿Qué se va a inaugurar ahí? Después del juicio de Dios contra las naciones, del falso profeta, el anticristo. ¿Se inaugura qué? El reino milenial. Hay una explicación y la Biblia es clarita. La Biblia es clara y nos explica este evento maravilloso. Hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. ¿Cuál es la higuera? Ecuador, Alemania, Israel. ¿Se acuerdan de esa higuera que el Señor maldijo? ¿Por qué la maldijo? ¿Y por qué no daba fruto? Porque debía haber dado fruto, el fruto temprano, que era la primera semilla. Israel en ese tiempo fue desechado, porque solamente un pequeño remanente, que era el que escogió, que eran sus apóstoles, los 120 del aposento, y los primeros convertidos, dieron fruto. ¿Y el resto de Israel qué pasó? No dio. Tiene que esperar a ¿qué? A la lluvia tardía. ¿Sí? Y ahí todo va cotejando, todo va cotejando, todo se va acoplando. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién? Jesucristo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Por qué dijo Jesús esa frase? Porque Él como hombre se autolimitó en obediencia a su Padre. Él como Dios sabía, pero como hombre, Él ignoraba. ¿Sí? Eso debemos entender. Recuerde que la unión hipostática de Cristo es Dios, Jesús, el Hijo de Dios, totalmente hombre, 100% unido
a un hombre completamente hombre 100%. ¿Sí? Limitado como hombre, ilimitado como Dios. Y hay ejemplos ahí. Como hombre limitado tenía hambre. ¿Se acuerdan? Lloraba. Tenía sed. ¿Se acuerdan? Se lamentaba, se entristecía. Como Dios, paraba la tempestad. ¿No es cierto? Hacía milagros. Sanaba a los enfermos. ¿Sí? Entonces eso debemos entender. Y cuando la Biblia dice en el versículo 30, de cierto os digo que no pasará esta generación, que todo esto acontezca, ¿se acuerdan las palabras de Jesús? Cuando hablando de la generación incrédula de ese tiempo le dijo, esta generación no será tomada en... ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque rechazaron a él. Dijo, esta generación no será tomada en cuenta. Ahí tendrá que terminar de cumplirse la profecía de las 70 semanas de Daniel, la cual está detenida en la semana 69. Falta la última semana. ¿Sí? La última semana se inaugura ¿cuándo? Cuando la iglesia es levantada. La semana tiene 7 días. Las semanas hebreas son no solamente de días, son de años. ¿Sí? Son de años. ¿Se acuerdan? ¿Alguien ha estudiado en Deuteronomio y en el Levítico los años sabáticos? ¿Se han estudiado? ¿Cómo eran los años sabáticos? ¿Sí? Eran años, eran 7 años, ¿sí? Que eran 6 años se trabajaba y 1 año se dejaba la tierra sin producir, que descanse, ¿sí? Y cada 7 años sabáticos se declaraba una fiesta, ¿se acordaban? El jubileo. En el año 50, en el jubileo, ¿qué se hacía? Se perdonaba todas las deudas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si alguien le debía a un israelita, él le perdonaba esas deudas. Si habían cogido tierras de los otros por deudas, les devolvían. ¿Sí? ¿Sí? Ese jubileo, ¿sabe quién es? Es Jesucristo, hermano. El jubileo verdadero es Jesucristo. El jubileo del Antiguo Testamento, la fiesta de las primicias, las fiestas de la dedicación, la fiesta de los panes sin levadura, las fiestas de los tabernáculos, ¿saben a quién muestra? Jesucristo. Solo a Él. Por eso nosotros no celebramos ninguna de esas fiestas, porque una razón fundamental, la Pascua nuestra, que es Cristo, ya fue sacrificada. Celebramos su muerte, su resurrección y su próxima venida en la cena del Señor. Entonces, aquí, esta generación no fue contada, por lo tanto, una generación empieza a contarse desde que Israel es nuevamente nacional. ¿Qué año? 1948. Abril del 48. Desde ahí, hasta que el último de los que nació en esa generación muera, ¿sí? Vendrá el Hijo de Dios. Y ni usted ni yo tenemos ni estadísticas, ni registro civil, ni nada para saber cuándo eso pase. Lo que sí sabemos por la Escritura, que el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Podemos ser posiblemente, en la gracia de Dios, si es que el Señor no nos lleva antes, podemos ser la generación del rapto. La bienaventurada, dichosa generación que verá ese acontecimiento cumplirse a nuestros ojos. Y si no, no hay problema, es lo mismo, vamos con Él. Gloria al Señor. Entonces, si nosotros entendemos la profecía de esta forma, haremos lo que dice la palabra de Dios. Dios no nos llama a estar investigando los tiempos y las sazones que Él ha puesto en su sola y soberana voluntad. Pero sí tenemos que hacer algo que Él nos dijo. Y está escrito en el versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Eso debemos hacer. La próxima semana fortaleceremos un poco más esta parte de estas 3 cosas que el Señor ordena a su iglesia y que ordena también a Israel. Mirad, velad y orad. Que es lo mismo que el Señor Jesús, cuando iba a orar con sus discípulos, ¿se acuerda que les decía? Velad y orad. Y normalmente no hacían, y nosotros también somos igualitos.
todo bien. Si usted se da cuenta, en el capítulo 24, 25, en el capítulo 16 de Lucas, y en el capítulo 13 que hemos leído del libro de Marcos, usted va a encontrar un montón de veces, vamos a encontrar referencias a que estemos atentos, despiertos. ¿Sí? No porque la iglesia no se va a ir, la iglesia se va, sino porque Él quiere entregar recompensas a su iglesia, porque es un Dios de recompensa. El Dios de la Biblia es así, es un Dios que le gusta recompensar a sus hijos, porque es un Padre amante. Recuerde que los méritos no estuvo nunca en el hijo que regresó, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a la ley y a lo que estaba escrito y a las costumbres de ese tiempo, cuando un hijo hacía lo que el hijo hizo, ese hijo ya perdía todo. Ese hijo solamente podía ser recibido como esclavo nuevamente. Pero en cambio el padre de la parábola del hijo pródigo, el padre amante, ¿qué hizo? Le restituyó todo, hermano. Hermano, así es el Padre de los cielos. Cuando usted y yo le fallamos, regresamos nuevamente a la comunión. Él no nos rechaza ni nos desprecia. Él no nos saca en cara nada. Él solamente nos abraza y nos restituye todo. Así es Dios, hermano. El próximo año, ¿qué no debemos esperar, no, el próximo año para cambiar? ¿No? Que a veces es lo típico, ¿no? Las 12 uvas, las maletas. Espero que usted ya no haga, ¿no? Ya no hace, ¿no? Ya no hace mi hermano todavía. Todavía a las 12 de la noche coge una maleta y se va a dar una vuelta a la manzana. O compra 12 uvas o de la ropa interior de colores, no sé qué. Espero que como cristianos ya no hagamos eso, ¿no? Porque el cristiano no depende de la suerte. El cristiano depende de Cristo. Él es nuestro todo. En Él, por Él, somos, respiramos, vivimos, comemos. Y gracias a su misericordia somos salvos. Él es la razón de la cristiandad. Él es la razón. Él es el centro de adoración cristiana. Él, Cristo. Él es el que aquí en la iglesia vale la pena. ¿Sí? Él es el único que aquí se lleva la eminencia, la gloria y la honra. Nadie más. Todos somos hijos de Él, fallidos aún. Pero Él nos ama. Nunca olvide eso. Nunca olvide eso. Por eso la Biblia en Hebreos 11 dice: dejando atrás todo peso y pecado que nos asedia, corramos libremente la carrera hacia adelante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto sufrió la cruz. Hermano, con esto quiero terminar. Jesús fue a la cruz con gozo, porque sabía que con su sacrificio usted y yo íbamos a ser comprados para Él. Es verdad que le dolió la cruz, es verdad que lo que le hicieron le dolió, sufrió, como usted y yo no tenemos idea. Pero hermano, Él mirando cada una de nuestras vidas, Él se gozó en su sacrificio. Y por eso el Padre aceptó ese sacrificio. Y por eso el Padre lo puso en el mejor lugar, a la derecha suya. Y le dio el mejor nombre, en el cual toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblará. Y toda lengua de las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra confesará que Jesucristo es el Señor. Hoy lo confesamos para salvación. Después de la muerte confesarán para condenación. Reconocerán que Jesús es el Señor, pero ya no habrá tiempo a arrepentirse. Hoy es el día de nuestra salvación. Que Dios te bendiga. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. Quiero aplaudir, aplaudan. Gloria a Dios. Él se merece eso y más. Aleluya, Señor.